Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este vídeo. Aquí hablaré un poco sobre los derechos humanos. Este vídeo es presentado por Mateo López, estudiante de CONALEP 2 en Aguascalientes, México. Sin mucho más preámbulo, comencemos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad a una persona si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito tal como homicidio, robo, asalto y otras cosas más que seguramente no puedo decir porque YouTube me baja el video. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Algo muy importante de aclarar con esto, es que ante la ley no solo tienes derechos, ya que junto con estos también todos tenemos obligaciones, en algunos casos el derecho se puede negar si las obligaciones no son cumplidas. Los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con esto, quiero decir que los derechos humanos son en pocas palabras, aquellos que se te otorgan por el simple hecho de ser y de estar vivo. Son aquellos que protegen la necesidad humana y que bajo el concepto de moralidad, te protegen de privarte de cosas que necesita cualquier ser vivo para vivir de forma natural, mas sin embargo debo aclarar que eso no te hace libre de hacer lo que se te pegue en gana, porque los derechos tuyos terminan donde invades a los míos.